vas a cobrarle lo mismo que si se lo resolvieras o un poquito más, entonces eres mucho más rentable. Lo otro, entonces, venderle a otros clientes, me decían, pero no, es que aquí las relaciones con los dueños, dije, bueno, un ratito le dije, ahorita me aclaran a mí a qué tipo de estudio he entrado a trabajar. Es decir, acá tenemos clientes por los amigos, nada más. Es decir, esa es nuestra única ventaja competitiva. Se va el amigo y nos reventamos. No, dígame a dónde he venido a trabajar, porque si no me busco otro trabajo. O sea, así no juega Perú, pero decía yo, así no juega Perú. O sea, entonces, entonces, díganme ustedes, ¿por qué somos un buen estudio de abogados? ¿Por qué somos? Algo en lo que nadie había pensado. ¿Sí? Entonces, conócete a ti mismo. Entonces, conócete a ti mismo. El arte de la guerra nuevamente. Es decir, ¿cuáles son tus atributos? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En qué eres mejor que otro? Entonces, pongámoslo en blanco y negro y salgamos a ofrecer esto acá. Oye, yo tengo no voy a hablar mal de mi competencia, pero decir, esto, mira, yo no digo que esto sea malo, pero sí te digo, yo soy mejor. ¿Ya? Entonces, por tal. Entonces, salir a ofrecer estas cosas. Entonces, uno sí consigue jalarse, por decir, mucha gente está con algo porque ya maneja los casos. Entonces, eventualmente están dispuestos a agarrar, vamos a tratar, a ver, te doy este casito que tengo por acá. Y si uno realmente es bueno, la cosa es cuestión de tiempo y uno termina capturando al cliente. Y así funcionan las cosas. Así se construyeron las cuentas. Lo tercero que ocurrió, que eso, o sea, ahí me respondieron yo les decía que vender cosas diferentes. Pero no, me dijeron, nosotros vendemos servicios legales. Yo les dije, paren un ratito, le dije, esto menos más que estamos acá en confianza en la junta de socios, a la cual yo, ingeniero electrónico, entraba porque era el gerente, y lo cual me generó un problema porque los demás abogados decían, y que es nuestro abogado, ¿por qué entra ahí? Bueno, entonces entraba, entonces yo le decía, esto por favor, no lo repitan afuera. Quiero ponerles un ejemplo. Ambrosoli es una fábrica de golosinas y solamente vende golosinas, pero vende galletas, vende caramelos, vende chupetes, vende chicles, vende todo, y todos son líneas de producto. Y cada producto tiene un gerente de producto. Para mí, les dije, ustedes, yo no los veo como socios. Ustedes son el gerente de producto. Y tú, le dije al propietario, le dije, ¿y tú? Porque además era conocido, pues digo, tú eres el gerente de producto tributario. Toda la asesoría tributaria, porque usted era uno de los abogados tributaristas mejor del país. Entonces tú eres el gerente de esta línea de producto. Entonces, porque acá estamos discutiendo estas cosas. Los temas societarios, váyanse acá al country club, al bar, y ahí lo resuelven ustedes. Eso no es asunto mío. Vamos a ver acá la operación. Entonces tú eres el dueño de este negocio. Y tú eres el gerente de producto, productos corporativos, para las emisiones de bonos, estas cuestiones. Y tú, laboral. Entonces, marqué las cosas. Y le dije, y ustedes me dicen que esto es un estudio de práctica general. Quiero saber si podemos darle servicios a las empresas eléctricas, que están, digamos, a las empresas, a las reguladas. A Luz del Sur, del Norte, de todas las eléctricas. ¿Tenemos? No podemos. Ok, va una. Líneas aéreas. ¿A quién tenemos que conozca el tema aerocomercial? ¿Verdad? Tampoco. Telecomunicaciones, a ver, tampoco. Oiga, digo, ¿qué somos nosotros? O sea, tenemos una oportunidad de vender un montón de productos y no lo tenemos. Entonces, no, pues me dicen, es que eso significaría traer a otro socio. Le dije, tú llámalo socio. Yo lo llamo traer a un gerente de producto. Sí, pues, hay que traer un gerente de producto para esto de acá. Y tenemos el tema minero ambiental, tenemos esto acá, tenemos esto acá, tenemos esto acá. Vean, todos lo tenemos por explorar y por crecer. Y no lo hacemos porque no nos damos cuenta que en realidad no somos un estudio de práctica general. Tenemos un montón de oportunidades, un montón de nichos de negocios. En particular, me conozco a todos los gerentes de las líneas aéreas y no lo aprovechamos porque no tenemos. Claro, yo no voy a resolver los problemas legales, pero ¿a quién tenemos? Hay que tener un buen filón de negocio. Entonces,
Entonces, esa era parte de las cosas que empezaron a plantearse como cuestionamientos a lo que se hacía ahí. Entonces, ¿en qué consistió la solución a lo que había ahí? Porque había un problema de rentabilidad, es decir, la cosa no andaba en niveles azules. Entonces, uno, para este problema de automatización malentendida, lo que se hizo fue implementar una herramienta informática, pero una que funcionara de verdad, pero que se adapte a los procesos que tenían. O sea, insisto, acá la parte más complicada de los cambios es cambiar a las personas. Cambiar un software por otro es, apagas el switch y pones el otro, punto. Pero las personas tienen ese tipo de problemas de cambiar. A la gente le cuesta cambiar, le cuesta cambiar. Esa es la parte más complicada. Entonces, hubo que idear todo un sistema, como no había mucho tiempo, comprar algo que existiera y adaptarlo a estas necesidades. Esto se fue, digamos, manejando, modificando para podernos ajustar a estas cosas. Entonces, este tema fue vital no solamente por el hecho de llevar el registro de los insumos consumidos, y los insumos consumidos en este caso son horas de personas. Entonces, acá, ¿qué es lo que esto se buscaba? Eran todos estos detalles. O sea, uno, verificar la rentabilidad de cada caso. Acá el trabajo que hubo detrás de esto fue en codificar a todos los clientes. Eso era más o menos sencillo, porque con el RUC, acá está. Esta es la base de datos de los códigos. Pero poner en otra base de datos todos los acuerdos que teníamos con los clientes. Con cada cliente teníamos varios acuerdos, porque eran casos puntuales donde habían honorarios de éxito, habían otros temas que eran honorarios por horas, otros clientes donde teníamos una atención, un fee mensual fijo, con una cantidad tope de horas o sin tope de horas. Todavía una serie de modalidades que había que implementar. Entonces, el primer tema que se buscaba era verificar la rentabilidad de caso. Hay un problema. Caímos en cuenta que muchas de las cosas no se cobraban bien, porque no se tenía la conciencia o el conocimiento de cuántas horas se habían invertido. Y las horas de cada socio, o sea, allá había que verla de la siguiente forma, no solamente el hecho de cuánto cobro, no. Cada hora de cada abogado, ¿cuánto me cuesta? Cada uno tenía su tarifa. Yo cobraba por por el socio principal, con la fortuna por cada hora. Por el otro nivel, tanto. Pero a mí yo tenía el costo de cuánto me cuesta a mí. Yo tenía que tener, en función a ese costo, saber tarificar. Entonces empezamos a encontrar las maneras de los casos similares. Oye, espérate, toma esta referencia, acá perdimos. Acá entonces, mira cuánto vas a cobrar. Entonces, había una revisión, por lo menos pasada por la administración para un feedback, porque los socios son los socios. Entonces dije, pero un ratito, antes que suelte revisemos y comparemos. Entonces, mira, toma estas referencias, entonces se ajustaba. Lo segundo es mejorar la manera de tarifar un caso. Entonces, con esta verificación, yo puedo plantearle al cliente, mira, esto te va a costar tanto, pero yo quería también cierta predictibilidad en mi cobranza. Entonces, mira, yo te voy a cobrar un retainer fee. Tú has consumido tantas horas aquí acá, hagamos esto, lo que es tu número de horas, definámoslo en este costo. Entonces, tienes derecho a hacer consultas hasta tal cantidad de horas, ¿cierto? Se controla, y por encima de eso ya te cobro la tarifa horaria. Entonces, uno plantea estas modalidades de acuerdos con los clientes para adecuarse a sus necesidades. Hay empresas que dicen, no, yo tengo mi abogado interno y solamente los casos complicados los paso, o los temas tributarios. El tema tributario siempre es un tema peludo, entonces es mejor tener a alguien muy experto en el tema. Lo siguiente es medir la performance de cada área. Acá pues el problema es, yo genero, no. ¿Cuánta rentabilidad me ha generado? Entonces, la rentabilidad de cada área la podíamos medir. Y es más, con este control se medía hasta la performance de cada abogado, incluyendo los socios. Lo cual esto fue un pangandán. O sea, un socio salió porque encima el no era rentable. No trabajaba, no traía clientes, es decir,
Entonces, todo salió porque las cifras muestran, esto es, o sea, no generas, no vives. Además, sabiendo el costo de cada área, definirle, tu área, esta es tu meta mensual. Si no cumples tu meta, o sea, tus abogados van a cobrar, pero tú, gerente de producto, ya sé que te llamas socio, tú no cobras. Tú no cobras, pues. Entonces, cuando uno aprieta las cosas, obviamente estas cosas no fueron sencillas de implementar. Mira, esto fue un tira de afloja, ponerme vaselina todas las mañanas para que me revale lo que me dijeran. No, pero ponerle metas, o sea, que la gente le duela. O sea, si no consigues, porque siempre los estudios de abogados siempre son rentables, porque siempre tienen un success fee, un monto que de pronto pues un caso pues tributario, mira, entonces, ¡fum! Lluvia de millones. Entonces, te cubre. Pero eso no viene todos los días, pues. Y no hay predictibilidad. Puede demorarse un mes, puede demorarse pues un año. Entonces, el asunto aquí era, esta es tu meta, esta me la cubre. Entonces, como a veces no había caja completa para pagar los otros, entonces, el que no cubre, no cobra. Bueno, yo lo paso. Entonces, estas cosas se empiezan a apretar. Entonces, el poner sentido de, tienes un objetivo que cumplir, y si no lo cumples, te van a colgar en tu casa porque no llevas sobre. Entonces, funciona de esta manera. Esto permitió además tener un incentivo para facturar rápido, porque ya esto de que reviso, esto me lo van pasando, déjenlo ahí, lo reviso. Como locos estaban, oye, al otro que se apure. El tema se resolvió además de otra forma. Los papeles ya no viajaban físicamente, ¿no? Que cada socio le aparecía en su pantalla los temas que él tenía que revisar que correspondían a su área. Y entonces, efectivamente lo revisaba y mandaba factura al toque, ¿sí? Había que facturar. Entonces ya presionaban a la administración para que facture rápido, ¿cierto? Y si uno factura más rápido, cobra más rápido. Imagínense, pues, cobrar 3 meses antes el monto. Imagínense el efecto financiero que tenía este tema. Es decir, era una locura. Entonces, ¿cierto? Y entonces se creó una cultura de mayor competitividad. Esto no fue gratis, esto costó su esfuerzo. Porque para poder facturar, ¿qué ocurría? Cuestiones mágicas. Todos los abogados tenían que reportar todas sus horas, desde que entraban a las 9 hasta que se iban a las 6. Todo lo que hacían tenía que estar reportado, todo. Si leyeron el peruano, había un código de servicio que decía, leí peruano. Me fui a dictar clases. Vi este caso, que ya todos los casos estaban con un código, entonces todo está metido. Todos tienen que reportarlo. Había ciertas reglas. O sea, el tiempo dedicado a clientes deberá superar 138 horas, yo no me acuerdo, una cantidad de horas. Entonces, o sea, si alguien estaba menos de decir, me estás tonteando, me estás relojeando. Entonces, hay que esa cosa, pero todos lo reportaban. Terminado el mes, ellos tenían que haber terminado de reportar todas sus horas y cada día cerrarlo, es decir, cerrar. Y solamente cerrar si estaba totalmente reportado. Al quinto día útil del siguiente mes, si no habían cerrado todos sus días, tenían un descuento bien simpático. Un 20avo del sueldo salía de su bolsillo. Entonces, 2 días, 2 20avos. Al final del mes, si se portaban mal, no cobraban un centavo. Entonces, esto era un acuerdo de socios, y además firmado, como hacen todos los abogados. Todos los abogados firmaron, además, porque los abogados pues, nunca están en planilla, acuérdense. Los abogados están en una quinta, cuarta, no sé qué invento raro que hacen ahí. Entonces, en el primer mes que se aplicó este asunto, un socio, ¡pum! Oye, pero no me pagas acá. Pepito, lo siento, pero acá está. Oye, no, pero eso. Mira, Pepe. No, pero ahí le dije, ve a doctor fulano. Quiero saber si su firma en este papel vale. Pues usted ha firmado ese acuerdo. Entonces, si usted no está dispuesto a cumplir lo que usted firma, yo esto lo reporto a la Junta de Socios para que consiguen su permanencia en este estudio. No, pues Enrique, ¿cómo se llama? Ciérrame ahorita las horas, porque ahorita corro mi segundo ahí, te cuento otro día. Entonces, me levanté, empezó un socio, es decir, que les conté, y todos me encargué de que sea bien público que me levanté un socio.
pa. Entonces todo el mundo pa. La primera vez, claro, varios, esta cosa hay que hacerlas también con un poquito de dolor, pues, para que las cosas funcionen. Pero entonces, el tema es, a veces, o sea, no solamente cambiar a las personas es difícil. O sea, uno no va y le dice, lo que ustedes tienen que considerar, que entonces la eficiencia del estudio, es decir, ¿sabes? Paso electroshock ahí, entonces, ¡pam! Entonces ahí a veces camina un poquito más rápido. Entonces, esto fue lo que se hizo con respecto a esta herramienta, que permitía hacer todas estas cosas y hacer unos análisis muy prácticos y además ver quiénes habían contribuido además a hacer crecer el estudio porque habían dedicado horas o habían traído clientes, para más esto se medía y permitía hacer promociones. Entonces, los abogados cuando entran pues son el abogado junior, el abogado el no sé cuánto, el abogado senior, y después como militares van subiendo de grados. Entonces, ¿cómo lo vas midiendo? Entonces, mides tus resultados. Y eso salía ahí. Entonces, para hacer las promociones, a ver, oye, ¿cómo venía? Entonces yo hacía recomendaciones, oye, pues tiene pasta de generar, ¿no? Y antes que se lo jalen, levántalo para arriba. Este ya tiene una cartera de clientes propia, antes que se lo lleven, porque parte del problema que había era, había una demora en las promociones, y había un estudio de abogados que se los pelaba a los abogados. Se los pelaba, se los llevaban. Entonces, antes que se lo lleven, súbelo una vez como socio. O sea, entonces ya es otro estatus, ¿no? Y ahora me mira y me dice, ¿y eso significa que tienen que ser ineficientes? Listo, se acabó el mundo, es decir, las cosas a partir de ahora, todos funcionan igual. Todos tienen que ser eficientes, todos tienen que dar resultados. El que sea con fines de lucro o sin fines de lucro, significa que reparto dinero o no lo reparto, lo reinvierto. Pero el resto tiene que ser eficiente. Es decir, digamos, otra anécdota. Yo presido una institución que se llama el ICACIT, que se dedica a la acreditación. Está de moda pues, el tema de la acreditación. Específicamente a carreras de computación, ingeniería y tecnología, bajo estándares internacionales que están buscando reconocimiento internacional, con todas esas cuestiones. Me fui al Cusco en el Paraninfo, había varias universidades, eran como 150 personas. Yo pues cuando recién comenzamos este tema con el ingeniero Valdés, entonces yo una vez me dice, pero ingeniero, ¿cómo vamos? Siempre las banderas, ¿saben? ¿No? Se enarbolan. ¿Cómo vamos a dedicar dinero a la acreditación cuando ni siquiera tenemos recibimos dinero para hacer investigación? Ya, dije, tiene usted razón, pues las universidades hacen investigación, pero ¿para qué quiere hacer investigación? No, las universidades tienen que hacer investigación. Sí, yo sé, las universidades hacen investigación, pero ¿para qué? No, porque tienen que hacer. Entonces le dije, usted creo que de tal universidad. Entonces usted se ha dado cuenta que alrededor de su universidad, en su zona, hay tales minas. Debe estar bien bollantes. Esas minas tienen problemas técnicos. Seguramente no son muy complejos, pero lo que están esperando es que alguien se lo resuelva. Entonces, mientras usted espera que le llegue pues, el fondo para construir su acelerador de neutrones bajo la cancha de fútbol para estudiar los orígenes del universo, que no diga, no, estas empresas están contratando a alguien pues, en el extranjero que viene y le resuelve el problema. Y usted los tiene. Y lo que usted tiene que hacer es tocar la puerta y decirle, yo, este pechito te resuelve tu problema y te voy a cobrar tanto. Usted le resuelve el problema y entonces va a tener un ingreso. ¿Qué va a haber originado? Que usted le va a haber metido más tecnología. Usted le mete más tecnología, entonces los niveles de complejidad de los problemas que tiene esa empresa van a crecer. Por lo tanto, van a tener problemas más complejos y los van a volver a llamar a usted. Y entonces usted se lo va a resolver y va a resolver problemas más complejos, con más tecnología. No poner la última, sino la que necesitan. Entonces usted crea un círculo virtuoso. Poco a poco la empresa se va sofisticando más porque aplica la tecnología porque quiere ser competitiva, no porque quiere tener pues la moda de la tecnología, no, quiere ser competitiva. Entonces invierte porque lo hace más competitivo. Entonces usted es parte de todo este proceso. Entonces usted irá incrementando los niveles de profundidad, complejidad de sus investigaciones para resolver y irá generando sus propias rentas. No espere que la lluvia caiga del cielo, o sea, no llega, en realidad no llega. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, es decir, esa bandera de cómo vamos a hacer, uno tiene que mirar alrededor, es decir,
¿cómo yo me genero estas soluciones? No sé si tienen alguna consulta a este tema acá, porque este es un tema bien importante, que es las reglas comerciales que se aplican y la informática. El poder tener la capacidad de medir las cosas que uno hace. Algo que yo aprendí en la maestría, en la administración, dos cosas. Uno era que los centavos, que uno debe cuidar los centavos porque los soles se cuidan solos, eso sin duda. Y lo otro es esto, que lo que uno no mide no lo controla. Y lo que no controla no lo gestiona. Tú no tienes que tener la capacidad de medir para poder saber cómo manejar. O sea, ¿qué problema tengo si no puedo medir? No sé ni siquiera que tengo problemas. Los mido de esta forma. Entonces, uno debe ser consciente de estas cosas. Y además, que la tecnología se aplica en cualquier rubro. O sea, digamos, lo más remoto del caso era pues en un estudio de abogados. Claro que aplica, pues. O sea, está esto acá. Es más, estas herramientas informáticas, yo lo que les vendía como idea, ya un poco avanzado para el momento, le decía, es, acá tenemos poco espacio, no tenemos dónde meter más abogados. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Que los abogados trabajen desde su casa. El telecommuting, o esto es que le llaman los gringos, que vengan pues 2 veces por semana. Trabajen desde su casa. Te aseguro que van a trabajar más tiempo, porque además tú lo estás controlando acá. No, pero es que la información, acá tengo otro paquete, si nosotros digitalizamos todos los casos, todo está, en lugar de ir, hoy necesito esta información que está, vaya, tráigase el almacén que está en el Callao, busque un día. Otro día para abrir, buscar, leerlo, después meterlo. Entonces, si usted tiene al alcance de la mano toda la información, es más eficiente. Invirtamos en digitalizarlo todo. Entonces, somos un estudio virtual. Este estudio cambió, para que vean los cambios que se hicieron, es de fulano, de tal, y abogados, se llamaba y compañía. Cosa rara, pero un estudio de abogados. Era tal, y compañía. La compañía, un estudio de abogados que se llamaba compañía. Entonces yo le decía que mi sueño era convertir esto en una sociedad anónima. Con lo cual, muy difícil que llegara a esa situación. Me decía, ustedes tienen que crear valor. Porque al final los estudios de abogados agarran, exprimen la naranja, pero como limón de molientero. Al final ellos lo que ganan. Entonces, hagan valor, hagan patrimonio. Y ya que se van, yo salgo, pero vendo un patrimonio. Y el nuevo socio que quiere entrar, tiene que pagar por ese socio. Está comprando una participación en una sociedad anónima, pues, acciones. Entonces le decía que esas... Pero en fin, esa era visiones medias osadas para esto. Bien. Hablando del caso de Puno. Yo trabajé en una organización que se dedicaba a administrar proyectos de responsabilidad social. Se pueden dar cuenta que he trabajado por varios lugares, ¿sabes? La verdad que es en varios lugares. Acá no hay una mesón a los hidrocarburos. Pero ¿qué pasa? Acá esta organización, sí le pongo nombre, era en el grupo Apoyo, en el Instituto Apoyo, que tenía un programa que se llamaba Matemática para Todos, que tenía un objetivo muy claro: mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los colegios. ¿Ya? Este era el tema. Casi tenían claro el asunto, no era enseñar, era mejorar el aprendizaje. Pero se trabajaba con los profesores para que aprendan lo que conversábamos. Es decir, aprender que este es el objetivo, que los alumnos aprendan. ¿Cuál es la realidad de los colegios del país? Nosotros vemos acá los colegios, las unidades escolares, que tienen su infraestructura, ahora están más bonitos, el Alfonso Ugarte, Milton Carvajal, todos se han mejorado, ¿cierto? Pero esto pues no es ni el 10% de los colegios del país. Los colegios en el país, ¿no? En las zonas como ahí en Puno, metidos arriba, son colegios de 2 salones con 2 profesores. Un profesor que tiene un grupo de alumnos y le enseña a primero, segundo, tercero y cuarto grado. A la vez, ¿ah? Y el otro salón, quinto, sexto, primero, segundo y media. Se acabó el colegio. Eso es el colegio. Eso es el colegio acá en el Perú. Acá. Eso es el 80%. O sea, decir, entonces cuando dicen nuestros resultados, los colegios, bueno, ya sabemos por dónde sale. O sea,
sea, no tenemos realmente buenos colegios, o sea, no hay buena infraestructura. Entonces, debería pues manejarse temas de tecnología, pues, y no necesariamente mandarle las computadoras a donde no hay electricidad, pues, ¿no? Y sin preparación, decir, no las toquen porque se van a malograr las computadoras, ¿ah? Cosa que yo he visto, ¿ah? No las toquen, es decir, cuando alguien decide abrirlas, ya están obsoletas las computadoras, en fin. ¿Qué es lo que había en este tema? ¿Qué es lo que a mí me contrataron por un tema muy puntual? Entonces, ¿qué es lo que había? Había una dificultad, que es lo que yo encontré, en mostrar que los aportes de los sponsors son correctamente aplicados. ¿Qué es lo que pasa? Lo que se buscaba es que una empresa pusiera una cantidad de dinero para ir a los colegios de su entorno, ¿cierto? Y para entrenar a los profesores en mejores técnicas de enseñanza para mejorar el aprendizaje, ¿ya? Es lo que hacía. Pero el tema es, se les pedía una cantidad de dinero, y no tenían muy claro, pero ¿por qué me pides esto? Entonces, no había una respuesta muy clara. El por qué me pides tanta cantidad de plata. Entonces, como era muy difícil mostrar que los aportes eran adecuadamente aplicados, al final del año siempre había un mecenas que ponía la plata que faltaba. Al final siempre faltaba plata, ¿ya? Pero el asunto es cómo saber, a este te cobro bien, a este le cobré mucho, a este cobré poco. No había una manera muy clara de hacer las cosas, ¿ya? Entonces, pero ya más o menos, no es que se cobraba, digamos, pero digamos, no podía yo explicar, o no se puede explicar es por qué te cobro esto. Entonces, eso era difícil convencer a los sponsors de seguir apoyando el proyecto. Cada año era pues ir, rogar este asunto. Yo estuve ahí solamente los últimos 6 meses de un año, porque me fui para un tema muy puntual. Entonces, para entender el problema he tratado de ordenar esas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? En algunos casos se pedía, el demasiado era un poquito más de lo necesario, y en otros casos se pedía poco. Es decir, entonces, al final una cosa se mataba con la otra. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Yo siempre insisto que hay que detener los problemas. El problema, o sea, la causa del problema, era la poca racionalidad en mostrar los costos reales del proyecto, originando desconfianza de los sponsors. Es decir, no había un proceso formal para presupuestar lo que costaba el proyecto, para aplicándole ciertos márgenes de seguridad, que había que aplicarlos, o sea, necesariamente, pudiera tener esa transparencia y decirle, tú tienes esta cantidad de colegios, con esta cantidad de alumnos, con esta cantidad de profesores, entonces esto implica tal. Entonces, crear toda una matriz que permita presupuestar para el siguiente año y decirle, por esto que está acá, ya más claro, es que te estoy pidiendo esta cantidad de dinero. Entonces, claro, a la gente le cuesta soltar la plata, pero al final, por suerte, se conseguía resolver este asunto. Entonces, la solución en esto era más o menos sencilla. Metodizar el proceso de presupuesto, de manera que exista un adecuado sustento de por qué se requieren tales recursos. O sea, cuando a mí me piden, o sea, ¿cuál es siempre la duda? Cuando vienen, le tocan la puerta a ustedes y, señora, colabórenos. Pucha, me estarán pidiendo la plata o la ropa para reciclarlo, o realmente va a ir, ¿a dónde va a ir a parar? Siempre hay esa sensación de desconfianza. En el Perú somos un país de mucha desconfianza, si ustedes se dan cuenta. Y claro, nos han pasado tantas veces pues, que desconfiamos, por naturaleza desconfiamos. O sea, es decir, y es un problema que en algún momento, ojalá, se resuelva. Pero entonces, desconfiamos de las cosas. Entonces, aquí el tema pasaba por metodizar ese presupuesto. Entonces, de esta forma transparente y eficiente, cuando uno va a mostrar los cálculos, ¿qué pasaba? Acá los libros, no es que se lo llevan los alumnos, porque había que hacer una entrega de libros. Los cuadernos de trabajo sí se entregaban y se quedaban con los estudiantes. Los libros tenían que pasar al siguiente año, o sea, los libros iban dando vueltas. Entonces se definió, o sea, con unas matrices muy claramente, cuándo se entregan los libros y cuál es el tiempo de duración que deben tener esos libros. Creo que eran, no me acuerdo si eran 3 o 5, 3 años creo que era el tema. Es decir, los libros deben durar 3 años. Tampoco se puede esperar que duren más. Porque un libro que esté intacto es porque no lo han leído. Entonces se le decía, esto es lo que ha ocurrido, acá te voy a pedir tanto para los cuadernos de trabajo
como estos están avanzando y los grupos iban avanzando, es decir, acá necesito los nuevos libros para esto acá, que se quedarán también. Entonces, hay toda una estructura que es el sponsor, que eran las empresas, las mineras, seguros, qué sé yo. Entonces decían, ok, les queda claro, entonces sabían cuál era su horizonte, sabían cuánta plata iban a tener que poner al siguiente año también. Entonces, tenían todo un plan, toda una hoja de un camino de ruta, para no usar nombres que tienen derecho de autor. Entonces, entonces ya tenían una visión clara de qué es lo que va a ocurrir en los siguientes 3 años. Esto es lo que van a tener que gastar. Entonces, de esta manera, se manejaba un margen suficientemente amplio para cubrir eventualidades. Y siempre hay eventualidades, porque a veces ocurre que justo para cuando vamos a comenzar el año, alguien dice, no voy. Cosas que pasan. Entonces, antes de tocarle la puerta al mecenas, que era un banco que manejaba el principal promotor de este proyecto, recurrías a tus fondos internos, lo cual le daba también la confianza a esta entidad para decir, oye, sigamos manejando ese tema. Era un buen proyecto que además tuvo buenos resultados. Se hacían comparaciones de los resultados que habían. Los resultados no eran buenos en los resultados, pero se establecían líneas base y se comparaba contra colegios que eran comparativos que no tenían el apoyo. Y siempre el resultado era mejor. O sea, decían, sí había un resultado que se mostraba. Entonces, pero en fin, habían estas restricciones de las que conversaba, de infraestructura, que ya no lo podía resolver el programa. Pero entonces, el tema de presupuesto, y acá lo resalto porque es parte de lo que después vamos a comentar, lo que uno tiene que tener claro. Entonces, cuando uno hace un proyecto, debe tener claro cuánto es lo que se va a gastar, cuál es la expectativa de retorno. En este caso, pues no había el retorno, el ingreso era lo que iban a poner los sponsors, pero tiene que estar muy bien controlados los costos para que exista un margen suficientemente adecuado para vivir sin problemas. Pero entonces, el presupuesto parte en cualquier organización, es decir, esto es lo que voy a vender, este producto, y esta es mi expectativa de venta. Es decir, cuando ustedes piensan en una empresa como Toyota o Nissan, ¿ellos de dónde parten? Mi expectativa es que voy a vender tal cantidad de unidades de este modelo y tal de esto de acá. Y planifico todo el año toda la producción, porque no es que voy a producir sobre la demanda. No, yo solo voy a producir. O sea, en la industria automotriz, si no produzco en masa, colapso. Es decir, tengo que tener economía de escala. Entonces yo comienzo a producir. Y entonces yo la produzco porque tengo esa expectativa. Entonces yo defino esta es mi expectativa de venta. Por lo tanto, esto es lo que necesito yo como costo de insumos. Por lo tanto, esto es lo que financieramente voy a necesitar, créditos bancarios y parte de resultados de ejercicios anteriores. Entonces, en función a esto, la parte de producción se programa en qué plazo lo va a producir, en qué plantas del mundo. Entonces, hay toda una secuencia que parte por tener esto muy claro. El presupuesto tiene que ser muy cercano a la realidad. No va a ser exacto nunca, pero tiene que tener una gran dosis de realidad. Los supuestos tienen que estar bien plasmados para que esto finalmente no haga colapsar a la empresa. Uno, no puede ocurrir que nos quedemos sin carros para vender y no puede ocurrir que nos quedemos con un montón de carros sin vender. Al final, ambas cosas son siempre graves. Un último casito, el de revisiones técnicas, que es el último que les quería comentar. Las revisiones técnicas, los más jóvenes no se acuerdan, cuando esto se empezó a desarrollar el 2008, más o menos, comenzó de nuevo esto de acá, ¿qué había pasado con las revisiones técnicas? Habían desaparecido 25 años antes. Ese era más o menos el tiempo que había ocurrido. O sea, en el primer gobierno de Alan García desaparecieron y en el segundo gobierno de Alan García se implementaron de nuevo. Es decir, curiosamente, entonces, ¿qué pasaba con este tema? El entorno en toda esta circunstancia había pues un acuerdo municipal, porque hubo pues el inicio, estas empresas, no vamos a ponerle nombres, que iban a desarrollar este negocio, las cosas se enrarecieron entre los socios,
no caminó, denuncias de un lado para otro, no arrancó el tema a nivel municipal. Y entonces, ¿qué ocurrió? El ministerio, y justo que me hablaba el señor Cornejo, que era el ministro en ese entonces de Transporte, ahora dijo, esto lo vamos a ordenar. Y comenzó de una forma, haciendo una regulación, que comenzaba para cierto tipo de vehículos. Se comenzó, y con una buena visión, es decir, vamos a implementar esto de a poco. Primero, vamos, sin chocar con esta colisión de la municipalidad, que había un tema medio peludo ahí, vamos a comenzar con los vehículos pesados. Se hizo toda una regulación, qué sé yo. Después él salió, después entró otra persona al ministerio. Entonces, la incertidumbre aquí era si esto se iba a cumplir. Yo recuerdo una reunión en la que estuvimos con la ministra y yo me acuerdo haberle hecho dos preguntas que me miró con cara de odio. Le dije, señora ministra, quiero saberle dos preguntas, nada más que me responda. Uno es si el gobierno tiene la intención de implementar las resoluciones técnicas. Y segundo, si el ministerio va a hacer cumplir las normas. ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, es una pregunta que viene de mis dudas, le dije, porque yo todavía tengo la oportunidad de apretar el botón y decir al inversor que no mete un centavo. O sea, dígame usted si esto va a funcionar. O sea, pues ustedes salen de una ley, o sea, si esta ley y este reglamento no sale, yo tengo que traer equipos. ¿Para qué traigo un equipo? No va a funcionar. Y lo otro es, ¿se va a hacer cumplir? Es decir, usted va a hablar con la policía para que paren los vehículos y pida revisiones técnicas, porque si nadie va a sancionar por no tener revisión técnica, tal vez un saludo a la bandera. Quiero que usted me responda a estas dos preguntas. Punto, nada más. Y entonces fue una reunión con todos los demás posibles entidades que iban a entrar para este negocio. Sí, claro, pues entonces al final, entonces, bueno, sí, pues me dijo, sí, claro que sí. Ok, entonces le dije, entonces, estaba con el señor el que iba a invertir, dije, invierte usted, acá tiene usted la palabra de la ministra, usted le escuchó, no se lo he dicho yo. Arrancamos, lo primero funcionó, lo segundo no funcionó. Ya y esa era parte de la incertidumbre de si iban a implementar. Si ustedes recuerdan, cuando uno lo paraban, el tránsito, a ver, papeles, a ver, tarjeta de propiedad, brevete y SOAT. A mí casi me llevan detenido supuestamente por sacato. Le dije, oye, un momentito. Y falta, pues le dije yo, ¿verdad qué? No, perdón, le dije un ratito. Usted, o sea, ¿por qué no pide la revisión técnica? Oiga, pase. Oiga, no le digo, usted tiene que, oiga, usted que lo lleva preso, lléveme, a ver, vamos a la comisaría. Usted, me tiraron los papeles. Un día pregunté, pasó esto, a veces pasó y bueno, era más exabruptos. Entonces un día le pregunto a un policía, le dije, oiga, acláreme un poco la cosa. ¿Usted no pide la revisión técnica? No, me dijo, pero ¿no es obligatorio? Bueno, sí es obligatorio. ¿Pero por qué no la pide? No tenemos orden de pedirla. Pero pues, si es obligatorio pedirla. No, pero no tenemos orden de pedirla. Ah, entendí el mensaje. Nadie sabe. No había orden de pedirla. ¿Ya? Entonces, entonces esas son las cosas que pasan en este tipo de negocios en las cuales uno tiene que ver. Y acá, el tema de las revisiones técnicas, esto sí que vamos a ver ahorita era armar un negocio de la nada. Es decir, no había nada. O sea, acá no había nombre de empresa, no había local, no había equipos, no había ni siquiera la idea de cómo esto funcionaba. Así absolutamente de cero. Esto comenzó de cero. ¿Ya? Entonces, para ponernos en auto de qué fue lo que hubo que hacer aquí. ¿Cuál es el problema aquí? Nadie recordaba cómo operaba el negocio. En 25 años, los que sabían de esta cosa ya se habían muerto. Ya no había nadie. Nadie sabía cómo funcionaba este tema. Entonces, había que reinventarlo. Pero obviamente, uno pues no va a reinventar la rueda, pues uno no va a inventar de nuevo la pólvora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Oye, ¿en qué lugares cercanos hay negocios similares? En Colombia, en Chile. Una paseadita por ahí, además, hablando con los posibles proveedores de equipos. Oye, yo tengo acá los equipos para que los veas. Entonces uno va, pues, no necesariamente a ver el equipo, sino a ver cómo funciona el negocio. El negocio. Entonces sentarse, pues, ahí, hablar con la gente, pero sí, básicamente mirar, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es este asunto? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo los mejoro? O sea, ¿qué puedo cambiar acá que pueda funcionar?
Entonces, aprender el negocio, simplemente. Entonces, al final uno, pues, tiene ciertos años de recorrido, entonces empieza a mirar. Entonces, y uno empieza a hacer estas visitas y empieza a aprender. Y lo que uno tiene que hacer es aprender bien el negocio. Uno tiene que conocerlo bien. Uno no se puede meter en un negocio que uno no lo conozca. Porque finalmente, si uno no sabe hacer, no sabe mandar. Entonces, ¿qué hace esto acá? Acá está. Si uno no sabe cómo es, está bien. Y uno dice que está bien cuando no está bien. Entonces uno tiene que conocer bien el negocio, hay que aprenderlo. Entonces aquí, observar las virtudes y defectos de esta gente que ya venía operando. Y entonces acá aplicar ciertos conceptos de ingeniería industrial. Tema de teoría de procesos, tiempos y movimientos, y una serie de cuestiones que tuve que leerlas porque yo no soy ingeniero industrial. Las aprendí también, aproveché de aprender esas cosas ahí. Esbozar, porque yo sí tenía claro que había que establecer cuál era la misión y la visión de la empresa. ¿Cuál fue la misión inicial que planteamos? La misión inicial la tengo acá anotada. Desarrollar un servicio de verificación de vehículos que incremente la seguridad vial y reduzca el impacto ambiental. Para ponerle en mármol así. Decía esto, es el tema rimbombante, pues decir ya vamos a ver qué viene a continuación. Entonces, acá empezamos luego a tener esta definición que estaba alineada pues con la orientación que el mismo ministerio decía pues que teníamos tener porque deberíamos incrementar la seguridad vial, reduciendo los accidentes, y reducir el impacto ambiental por emisiones y el acuerdo de Kioto y el carbón y todas esas cuestiones, ¿no? Y empezamos a ver cuál era la necesidad de los clientes y la comparamos con esto de acá. ¿Qué tan alineado estaba lo que el cliente quiere? Porque al final de cuentas lo que uno hace es un negocio para satisfacer al cliente, al usuario. Si uno satisface y supera esas expectativas, uno asegura volverlo a tener como cliente o como usuario. Así de sencillo. Las estadísticas normalmente le dicen a uno que por una persona que se queja de un servicio mal dado, hay por lo menos 13 que están igualmente inconformes y no se han quejado. Eso le da más o menos una idea de lo que ocurre. Entonces uno tiene que tener muy claro, cuando uno tiene usuarios, que puede ser en el caso de un gobierno municipal, la misma población, qué es lo que están esperando del gobierno municipal o regional o central o lo que sea, o los clientes de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Uno tiene que tener eso muy claro. Entonces, ¿qué es lo que requiere el usuario o el cliente? La respuesta era bien sencilla. El cliente, porque en este caso comenzábamos con los vehículos pesados que eran vehículos de trabajo, buses, camiones de carga, lo que quiere es salir rápido, porque esto es como el avión. El avión que no está volando está perdiendo plata. Así de sencillo. El avión que no está recorriendo con pasajeros o con carga está perdiendo plata. Entonces acá esto es la filosofía o la visión que tiene el usuario, es como la visión que tiene la gente del dentista. ¿Ustedes cuándo van al dentista? Cuando le duele la muela, pues. No, que uno debe tener la profilaxis para... ¡Pamplinas! Van cuando le duele la muela, pues. ¿Ya? Entonces, ¿y acá qué es lo que hacen esto acá? ¿Qué es lo que ellos quieren? Lo que quieren es no tener la multa. Oye, sácame rápido de acá que no tengo tiempo para perder, porque tengo que trabajar. Entonces, van porque no quieren la multa, porque si fuera voluntario, no van. Entonces, la misma filosofía del dentista. Entonces, acá van porque simplemente no quieren la multa. Entonces, al margen de cumplir con la misión que establece o busca el ministerio, que da todo este tema que además nos pedían publicar, lo que yo y además debemos tener pues nuestros arbolitos, una parte verde, que habíamos que sembrar unos arbolitos ahí por temas ecológicos, qué sé yo, hay que satisfacer al cliente. Entonces, en esto se basó el éxito que finalmente tuvo este negocio. Entonces, esto planteaba la necesidad de definir los procesos con claridad. Entonces, cuando uno hace el plan de negocios, debe tener también claro los procesos que hay que conducir para desarrollar este negocio. Entonces, ¿cuáles son los procesos que tengo que desarrollar, que tengo que conducir, ejecutar? En este caso,
de las revisiones técnicas, que era un servicio, habían dos rutas paralelas. Una, el proceso físico, es el vehículo que pasa por un equipo que lo va a monitorear, de ahí pasa al otro equipo que lo va a monitorear y al otro equipo que lo va a monitorear, ¿cierto? Y paralelamente, tal como se planteó en el estudio de abogados, la herramienta informática. Cada medición genera data. Y esto pasa y va pasando. Entonces, hay todo un camino paralelo entre el sistema que se desarrolla, ¿cierto?, y el proceso físico. ¿Por qué? Porque lo que había que cumplir es con salir rápido con el certificado. Entonces, lo que no podía ocurrir es que terminaban las pruebas y una hora después, que uno estaba esperando ahí, te daban tu calcomanía o certificado o te decían, no aprobó. Después de una hora. Entonces, eso no puede ocurrir. Como acá identificamos que este era el tema vital, ¿qué es lo que nosotros ofrecíamos? Nosotros habíamos traído unos equipos americanos que tenían un nombre, pues, una empresa Mustang, no Mustang de los carros, era Mustang Da, entonces tenía un nombre importante. Entonces, o sea, yo no podía ir a decirle a los dueños de los vehículos, mira que he traído equipos muy sofisticados. Les importó un pepino que era esas cuestiones. Sácame rápido, nada más. Nada más, es lo único que necesitaba. Entonces, había que tener cuidando, pues, la seriedad de las revisiones, que uno no puede agarrar, pues, va dando más al final, venderte la calcomanía con el certificado. No, yo tenía que tomarme el tiempo necesario para cada medición. Cada medición tenía su tiempo. La medición de gases, de freno, de suspensión, de luces, ya no recuerdo qué más cosas habían ahí, la dirección, toda la cosa. Entonces, cada uno tenía su tiempo. Pero más allá de eso, terminaban las pruebas, yo no podía tener una gran cola, porque si no, eso significaba alquílate un terreno mucho más grande para contener todos los vehículos que están esperando certificado. Y eso cuesta. Entonces es mejor tener un proceso muy rápido, que pasan aquí, un minuto después, acá está, señor, regrese usted, no aprobó, usted acá está su certificado, su calcomanía. Afuera. Entonces, este es lo que había que verificar. Que estén adecuadamente sincronizados para conseguir, insisto, el objetivo. El objetivo concreto era satisfacer al cliente y eso significaba salir rápido. Nada más, no había más. Entonces, en esencia, el plan de negocios debe definir con claridad descripción del producto o servicio que se ofrece y una propuesta de valor. Esto por adelante. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para quién lo hago? Es decir, esa es mi misión. Ahí debe estar muy claro cómo me diferencio. Cuáles son los mercados existentes y cómo están segmentados. Yo tengo que tener una claridad de cómo es el cliente. O sea, tengo que tener una radiografía, no, una resonancia magnética del cliente. Así de sencillo. Si no lo conozco, estoy fregado. Seguramente mi competencia sí lo tiene. Tengo que conocerlo. Tengo que conocerlo al cliente más que él. ¿Cuál es mi competidor? ¿Qué características tiene? O sea, mi competencia me va a estar mirando permanentemente. ¿Dónde cojeo? Entonces tengo que ver dónde cojea, pues. O sea, vivo de eso. ¿Qué promociones se ha hecho? O sea, ¿qué flujo de carros ha tenido? Estar monitoreando. Porque así funciona este tema. Tener un plan de financiamiento con su flujo de caja y estados financieros proyectados. Porque contra esto es que tengo que comparar si están cumpliendo los planes o no. Y si no se cumplen, ¿qué remedio voy a poner para corregirlo? Esto tiene que manejarse, pero de manera muy fina. Porque al final, la última línea de estos resultados es la que finalmente nos va a decir que también lo hicimos, ¿no? ¿Cuál es la estructura organizacional? ¿Cuál es la estructura? ¿Cantidad de gente? ¿Con qué habilidades? Necesito un gerente pelado, que sea ingeniero electrónico, y que hable, o sea, todo de repente era la necesidad, pues, pucha, qué suertudo que fui, ¿no? Por eso me llamaron a mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo incorporar? Porque de repente, oye, no, pelado no, pues, porque cuesta más ser pelado. Entonces, no, pelucón porque no se corta el pelo y es más barato. Entonces, al final, no voy a poner más de lo que necesito, porque más habilidades cuestan. Desarrollo de las estrategias de ventas, de marketing que permitan posicionarse en los segmentos seleccionados. Es decir, yo veo cuál es el mercado, cuál es el segmento y escojo en cuál me voy a meter. No voy a comprarme todas las batallas. O sea, ¿en qué segmento me voy a pelear? Ahí donde yo creo que voy a ser más eficiente,
ahí me meto y ahí, pues, Juan con el sable, ¡juá! Mato, ahí mato. Lo demás, no, pues, ahí no, o sea, no tengo el contacto, o este otro pues tiene la relación, entonces, ahí no, entonces uno tiene que saber escoger las batallas, ¿cierto? Entonces, y ojo con este detalle, ¿ya? Acá hay un tema que hay que diferenciar, voy a poner una empresa que se dedica al rubro cosmético, no voy a poner nombres, tiene una gerencia comercial, tiene una gerencia de marketing y tiene una gerencia de ventas. ¿Repetición? No, son totalmente diferentes. Esto, y voy a hacerle la comparación, esto es como en la guerra. En la guerra, uno necesita un servicio de inteligencia que va monitoreando la información, dónde se mueven las fuerzas enemigas, dónde lo puedo yo cerrar, dónde le voy a impactar más daño. Información. Eso es, ¿cierto?, el área de inteligencia. Ese es el área comercial. Maneja información. De ahí viene, en la batalla, es decir, necesito al bombardero. Ahí está la isla, a esa la tengo que estar. ¿Y ahora qué hago? ¡Pum, pum, 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 pum! Le meto bombazos. Así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ablandando. Tengo que ablandar, ¿cierto? Esa es la artillería. Entonces, eso es el área de marketing. ¿Qué es lo que hace el marketing? Está bombardeando. Es decir, pum, 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 pum en la cabeza de todos. ¿Para qué? Quiero comprarme una cinta scotch. Cinta, caracho. Una cinta adhesiva, no, cinta scotch es la marca. Me compro un BBD. BBD era la marca. Es decir, ¿cómo estaría esto interiorizado? O sea, ¿cómo habían bombardeado? Que uno confundía el nombre, el producto con la marca. Entonces, eso es lo que hace el marketing. El marketing no vende. El marketing lo que te hace es, se mete en tu cabeza, ¿no?, para que estés lo que llaman en el top of mind. Estás a decir, cuando te dicen, gaseosa, Inca Kola. Carajo, Inca Kola, ya no hay una vuelta que darle. Inca Kola es, pues. Inca Kola es, Inca Kola no por gusto es el líder del mercado. Entonces, eso es lo que hace, entonces, ese es la artillería, ese es el marketing. El marketing no vende nada. Y después, ¿qué viene? El infante. El infante, el que agarra, se mete ahí y ya, ¡pum!, entra, pues, y mano a mano va y captura la isla. Ese es el área de ventas, ese es el vendedor. Esa es la infantería. El que va y captura, o sea, el objetivo, el cliente. Ese es ventas. Entonces, cada quien tiene su función, es diferente. Ojo con ese detalle. Hay negocios de venta masiva como esto de aquí, o los Tupperware, es que eso es donde, inclusive ni siquiera lo venden en tiendas, es simplemente por manejo de un cliente satisfecho, que es el mismo que vende. Entonces, otra cosa que uno debe tener aquí es un análisis de riesgos del proyecto. Es decir, eso es algo que muy poca gente hace, o en muy pocos proyectos se tienen. ¿Cuáles son los riesgos inherentes del negocio? O sea, y los riesgos inherentes del negocio es que, por ejemplo, es que aparezca otro competidor. O que venga una transnacional, si yo soy una empresa chica. ¿Cómo me defiendo? Tengo que estar preparado. Entonces, ver, o sea, un cambio en la legislación. Me suben el IGB, es decir, un tema de falta de energía eléctrica, qué sé yo. Todos los riesgos que pueden hacer fracasar mi negocio, tengo que tenerlos mapeados. Y es un estudio que hay que tenerlo. Muy poca gente lo hace, pero hay que incorporarlo, porque tengo que saber en qué casos, o sea, cómo lo puedo paliar, ¿no? Y en qué casos ya sé que no puedo hacer nada. O sea, también, ¿no? Creo que ya me queda un par de láminas más. ¿Cuáles son los principales proveedores? El proveedor, pues, es un elemento estratégico, porque debe garantizarme a mí el hecho de la calidad estandarizada del producto que me va a dar, porque si falla, me hace fallar a mí, ¿cierto? Y además que me lo den en tiempo. ¿Para qué necesito yo estar almacenando si me lo puede traer justo cuando lo necesito? Justo abro la boca de la máquina y ¡chicum! Entró el camión con las cosas. Entonces necesito tener proveedores que se ajusten a mi ritmo de producción. Estos temas como just in time, qué sé yo. Los temas legales, regulatorios y de propiedad intelectual. Los temas estos deben también tenerlos claros. Es decir, los temas legales y regulatorios en los aeropuertos, aduanas, Ministerio de Transportes, lo que sea, ¿cierto? Entonces, todo esto debe estar metido dentro de toda la operación. No puedo salirme de las reglas. Propiedad intelectual, estoy afectando, me estoy apropiando de alguien me va a denunciar porque de repente me asumí algo que no es mío. Todo eso tiene que estar también incorporado en ese plan. Alianzas estratégicas. O sea, ¿con quién me asocio para hacer
trabajo más eficiente, con el cual puedo generar sinergias. Definir objetivos a mediano y largo plazo y sus respectivos KPIs, los índices de performance claves, y le llaman Key Performance Indicators. ¿Cómo sé si estoy cumpliendo o no? ¿Tengo que esperar al final del año para ver si el resultado fue bueno o no? No, yo tengo que tener a lo largo de mi proceso cuáles son los indicadores de performance. ¿Los cumplo o no los cumplo? Y si no los cumplo, ¿cómo los corrijo? Tengo que tenerlo eso incorporado en todos mis procesos, porque si no, no me estoy dando cuenta. Es decir, esto como voy a hacer pan y me quedo ahí pensando acá y abro el horno y ¡uy, se quemó! No pues, tengo que estar mirando. Es decir, a ver, cuánto creció la levadura, esto acá, entonces es un ajuste. Entonces tengo que tener esas cosas claves. Establecer los factores clave de decisión de los clientes. ¿Por qué el cliente me va a escoger? ¿Porque tengo una máquina más sofisticada o porque lo saco rápido? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener claro. Es decir, ¿qué es lo que el cliente va a valorar? Y si se trata de un negocio nuevo, ¿cómo lo voy a lanzar? ¿Cómo lo hago conocido? Acuérdense de esta frase. Lo que no se anuncia, no se vende. Lo que no se anuncia, no se vende. Y lo que se anuncia mal, no se compra. Última lámina, ¿no? Para terminar, es el... Acá hay otro esquema. Acá separan plan de negocio, plan de marketing, y puedo seguir 2 años en este tema. Y finalmente lo que vamos a hacer después, pues ya me dicen que corte, es el sexto caso.